¿vale? Bueno, la clase pasada estuvimos revisando algunos conceptos muy básicos, más que nada lo que es hardware, software, algunos elementos importantes del hardware, algunos elementos importantes o más bien las clasificaciones de lo que es software. Vimos ya también un poquito acerca de los tipos de computadoras, vimos algunos aspectos referentes a cómo funcionan estos tipos de computadoras y demás, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, se supone que hasta el momento hemos visto la parte, pues, más elemental. Nos falta ver una parte que también es muy importante, que es la historia de cómo se fue desarrollando todo esto de la computación o las computadoras, cómo es que han ido avanzando, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Antes de comenzar, recordando un poquito el tema que revisábamos la clase anterior, ¿cuántos recuerdan lo que estuvimos viendo acerca del hardware? ¿Quién me pudiera mencionar alguna de las partes o elementos más bien del hardware que revisamos la clase pasada? ¿Alguien que se acuerde de algún elemento? Que son las partes físicas de la computadora, como el mouse, el ratón, pues las teclas Muy o el bien. teclado que se puede tocar. Sí, esos son los elementos de hardware. Y dentro de los elementos de hardware que vimos la vez pasada estaban, por ejemplo, elementos principales como veíamos, por ejemplo, el procesador, la memoria RAM, la memoria ROM. Veíamos un poquito acerca de los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, cosas muy generales acerca de los elementos del hardware. También vimos tres clasificaciones del software. ¿Quién recuerda cuáles son esas tres clasificaciones del software que vimos la clase pasada? Bueno, aquí lo tengo, es el software del sistema, el software Muy de bien. aplicación y el software de programación. Muy bien. Sí, esos fueron las tres clasificaciones que vimos del software, de sistema, de aplicación y de programación. Sí, que de sistema dijimos que se encuentra el sistema operativo. En la parte del software de aplicación, las aplicaciones como Word, como PowerPoint, como algunas otras aplicaciones que me ayudan a realizar tareas en específico. ¿Sí? Asimismo, vimos que el software de programación se refiere a la parte de los programas para crear otros programas, que entran ahí los programas, o más bien los lenguajes de programación que se utilizan para crear aplicaciones o programas que resuelvan una tarea en específico. Fue lo que vimos entonces la clase pasada. Un poquito más atrás estuvimos viendo lo referente a los tipos de computadoras, cómo trabajan las computadoras digitales, que son las que utilizamos, cómo trabajaban las analógicas, etcétera, etcétera. Hemos visto algunos conceptos muy básicos. Espero que todos hayan estado pudiendo revisar las clases que se han grabado. Para los que no han estado presentes o que no han podido estar presentes a esta hora de clase, pues ya les compartí en el grupo de Facebook las clases anteriores, porque esta es nuestra tercera clase, y en el de WhatsApp también se les ha estado compartiendo el link para que puedan acceder a las mismas, ¿vale? Pero igual nada más esto es como una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado viendo. Ahora, al inicio del curso, en la primera clase, prácticamente fue hace 8 días, estuvimos viendo que las generaciones de computadoras han ido evolucionando más o menos, porque ahorita lo vamos a estar revisando, de la década de 1950 para acá. ¿Alguien de ustedes recuerda cuántas generaciones de computadoras fueron las que mencioné en clases anteriores? Específicamente hace una semana, que fue cuando estuvimos viendo esa parte. 5, profe. 5. Muy bien, fueron 5 generaciones que estuvimos revisando, ¿no? Decíamos por ahí, o más bien les comentaba que algunos autores lo que nos mencionan es que pueden ser 5 o pueden ser 6. Nosotros nos vamos a limitar a 5 y enseguida vamos a estar viendo, además de esas generaciones, cómo es que ha ido evolucionando todo esto de la computación, ¿sí? Entonces, son 5 de cajón. Algunos autores mencionan 6, porque pues, hoy en día ya vamos avanzando un poquito más, ya estamos, digamos, en la era digital. Entonces, ya algunos autores mencionan 6 generaciones, pero nosotros nos vamos a limitar a las 5.
Entonces, enseguida les voy a proyectar un pequeño material que vamos a ir leyendo para ir sacando lo más importante. Al final, con este material, no lo vamos a hacer ahorita porque pues, en realidad va a ser una actividad que técnicamente se va a quedar de tarea para que la puedan elaborar como se debe, se puede decir. El material que les voy a mostrar tiene que ver con la evolución histórica de la computadora o de la computación, en este caso de los sistemas de cómputo, ¿vale? Con esa información que les voy a mostrar, que aquí vamos a ir comentando, no solamente va a ser así como que pues ya nada más se las muestro y ya, sino que lo vamos a ir comentando por si tienen duditas y demás, pero les comento, esa información la vamos a utilizar para realizar una pequeña línea del tiempo. ¿Se han visto cómo son las líneas del tiempo? ¿Alguien por ahí ha visto cómo se hacen líneas del tiempo o cuadros cronológicos que también nos sirven para todo eso? Sí. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer con la información que les voy a compartir en este momento, en esta clase. Lo que vamos a hacer es más adelantito, porque igual lo pueden ustedes para que no sea a mano todo, igual a mano pueden hacer más bien sus apuntes. Lo que vamos a hacer es realizar una línea del tiempo. Lo pueden hacer algo similar a lo que hicieron con los collages que me estuvieron enviando por ahí algunos de ustedes, que puede ser de manera digital, pueden buscar alguna aplicación, o pueden hacerlo en Word, o pueden hacerlo como a ustedes se les facilite un poquito más ahí con la computadora y demás, para también ir utilizando algunas herramientas. Sí, les comento esto porque vamos a estar viendo algunas fechas relevantes, ¿sí? Antes de meternos con la parte de las generaciones de computadoras, vamos a mencionar algunas fechas que son relevantes y algunos datos históricos de cómo ha ido evolucionando todo esto. Como les digo, de todos modos, el material se los voy a estar compartiendo tanto en el grupo de Facebook como en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan a la mano, ¿sí? Para que no batallen tanto a la hora de estar sacando la información, ¿sí? Y esa línea del tiempo o cuadro cronológico, como también se puede desarrollar, lo vamos a ir realizando o desarrollando con base en esa información, ¿sí? Lo que vamos a hacer es regar la información y con base en esa información ir realizando esa actividad. Como les digo, ya esa se quedaría técnicamente de tarea. Ahorita lo que vamos a enfocarnos es en revisar la información a detalle, porque la verdad sí es bastante, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una pequeña lectura guiada. ¿Para qué? Para poder digamos, ir recogiendo o ir desglosando los datos más importantes o más bien los acontecimientos más importantes que se han dado en la evolución tecnológica de todo esto que es la computación, ¿vale? Entonces les voy a proyectar el material, como les digo, se los voy a estar compartiendo para que no batallen tanto ahorita en estar sacando la información tan a la carrera, ¿vale? Pero vamos a revisar entonces esta parte. Bueno. Como tal, el tema, podríamos decir, es la evolución tecnológica de las computadoras. Nos vamos a meter en la historia de la computación, que es, en este caso, una historia muy breve, ¿vale? Espero que todos estén visualizándolo de la mejor manera. Como les digo, esta información yo se las voy a ir leyendo, la vamos a ir comentando y demás, para que pues quede un poco, o más bien lo más clara posible, ¿vale? Espero que todos puedan visualizarlo de buena manera, si no, por ahí me comentan, ¿vale? Me parece que se ve bien el documento, no sé si alguno tenga problema para visualizarlo y demás, si no, me lo pueden mencionar, ¿eh? Muy bien. Entonces, tenemos esta parte de la evolución tecnológica de las computadoras. Vamos a meternos en una breve, porque es muy breve, historia de la computación. Aquí lo estamos sintetizando. Sí, la historia de la computación pues, es muy extensa, entonces, pues, si nos metemos en ella, sería, pues, estarnos varias horas. Entonces, de lo que se trata es de, pues, hacerlo lo más resumido posible para que, pues, sean solamente las fechas más importantes. Bueno, vamos a ir entonces revisando la información de nuestro documento. Nos dice lo siguiente. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco. Pudiéramos nosotros entonces, a partir de este dato, así es como muchos autores y en muchos libros se menciona, este dispositivo que de hecho muchos de nosotros lo utilizamos para andar desde el kinder, me parece que ya se los ponen a hacer, pero muchos de nosotros llegamos a utilizar el ábaco para muchas operaciones matemáticas. Entonces, muchos autores libros nos van a estar mencionando que fue de alguna manera de la parte de las computadoras. De ahí, todo eso para hacer operaciones matemáticas, sino para resolver muchas tareas. Entonces, este fue uno
los primeros dispositivos, que era un tipo pues mecánico, creo que todos nosotros pues nos ha tocado utilizar o por lo menos ver un ábaco. Entonces esta fue, digamos, el precedente de todo esto de las computadoras. Ya mencionábamos en clases anteriores que las computadoras se dividen en dos tipos, las analógicas y las digitales. Anteriormente eran analógicas, que eran pues mecánicamente se podían manipular, y hoy en día son digitales, que trabajan por medio de lenguaje binario, que son unos y ceros y demás. ¿Vale? Entonces, esta historia se remonta a las civilizaciones griega y romana, o sea que pues esto ya tiene bastante tiempo que se ha ido desarrollando, digamos, si empezamos a contar desde el ábaco. Otro invento que pues pudiéramos nosotros considerar como los primeros indicios de lo que pudiera ser algo que nos lleve a los inicios de la computación o de las computadoras es la pascalina, que le inventó este señor Blaise Pascal, o Blas Pascal en español, y que la mejoró, pudiéramos así decir, ¿sí? O la tomó el diseño este señor Wilhelm von Leibniz de Alemania, para hacerla un poquito más precisa en este caso. La pascalina, por ahí, si puede, los va a estar compartiendo alguna imagen de cómo es que se veía. La pascalina pues, nos ayudaba a hacer algunas operaciones matemáticas básicas de una manera más sencillera, como una computadora, pero con una calculadora, perdón, pero un poquito arcaica, ¿sí? O de las primeras que existieron. Entonces la pascalina también se le considera como que un predecesor de lo que pudo haber sido el inicio de las computadoras. Digamos que esto es desde hace bastantes años, o sea, fue de los primeros dispositivos mecánicos, digamos, después del ábaco, que nos ayudaban a hacer cálculos. Recuerden que en este caso, los cálculos que nosotros llevamos a cabo por medio de la computadora, pues no los vemos nosotros de manera, pues, instantánea, sino que estos cálculos se están realizando en otro plano. Por esa razón, pues no los podemos nosotros observar, pero también se realizan cálculos por medio de la computadora, por eso tiene relación con el ábaco y con la pascalina, que nos sirven para esta parte, ¿sí? Esto digamos que es la parte más básica, lo primero que se le considera los inicios de la computación, que era pues hace bastante tiempo, ¿vale? Después, con estas máquinas, pues los datos los podemos representar mediante las posiciones de los engranajes. Se utilizaban de manera mecánica, eran mecanismos, no eran digitales, por esa razón se dividen en esas dos partes. Por ahí escucho que alguien quiere participar. Sí, bueno, nada más para comentarle, no sé si le aparezca ahí que Teresa quiere entrar a la clase, pero dice que no puede. Sí, sí, ahorita estoy revisando aquí que tengo aquí algunas, sí, listo, sí es Teresa, muy bien, gracias, sí es que me aparecía aquí el aviso. Bueno, regresando acá un poquito, tenemos entonces, para este caso, vamos a regresar, muy bien. En este caso tenemos entonces esos dos dispositivos. Lo que son, en primer lugar, pues la pascalina, el ábaco, que son dispositivos muy arcaicos, que fue lo primero que se utilizó. ¿Cómo funcionaban? Pues por medio de engranajes y demás, ¿sí? En este caso, los datos pues, se introducían de manera manual y establecían dichas posiciones finales de las rueditas. Eran mecanismos que me ayudaban, en este caso, a contar, como lo hacen los cuentakilómetros de los automóviles. Y de hecho los automóviles hoy en día ya no cuentan los kilómetros de esa manera, y hoy en día los velocímetros de los autos y el cuentakilómetros o el odómetro de viaje, como también se le conoce, ya no es por medio de engranajes, sino que ya es digital. Entonces, esto se fue modernizando, pero es como funcionaban estos primeros dispositivos, por medio de engranajes y demás, ¿sí? Entonces, la primera computadora pues fue esta máquina analítica por Charles Babbage, que fue un profesor matemático de la Universidad de Cambridge. Esto sucedió por allá del siglo XIX, entonces tuvo que pasar bastante tiempo para que apareciera la primer computadora, lo que se considera como la primer computadora, que fue la que creó este señor Charles Babbage. Entonces ya tiene bastante tiempo, porque estamos hablando del siglo XIX y ya pasó mucho tiempo desde que se creó la primera, pero pues también pasaron muchos años para que hubiera una evolución del ábaco y la pascalina a la primera computadora. En este caso, la idea que tuvo este señor
fue sobre un computador y nació debido a que la elaboración de tablas matemáticas era un proceso pues tedioso, era muy tardado. Entonces este señor Babbage lo que dice, bueno, vamos a crear un dispositivo que me ayude a hacer esto pues un poco más rápido, ¿sí? Que no sea tan tedioso y que no me equivoque. ¿Por qué? Porque el proceso pues conllevaba muchos errores. Entonces, como conllevaba llevar muchos errores, pues en este caso pues, era algo que pues no estaba bien. Entonces, se tenía esa necesidad, y con base en esa necesidad, pues lo que se ideó este señor fue crear pues una máquina que le ayudara a realizar estas tablas matemáticas. Él era matemático, entonces pues es una necesidad que él tuvo en ese caso, ¿sí? Entonces, en el año de 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, así es como se le llamaba esa primer computadora, lo que se considera la primer computadora. Si se fijan, la computadora, esta primer computadora, pues se dio en este caso en una universidad, que es donde la mayoría de los avances tecnológicos se dan, ¿vale? Por aquí tengo a alguien más que quiere acceder, le voy a dar acceso. Muy bien. Entonces, en este año de 1823 llega este señor y propone que se le apoye para este proyecto. Se le apoya por parte de la Universidad de Cambridge, que es donde él elaboraba, y se comienza con lo que podríamos llamar nosotros la primera computadora, ¿sí? Que era una máquina de diferencias, así se le llamaba en esos años. Estamos hablando del siglo XIX, hace bastante tiempo, y un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. Como tal, entonces la razón de ser de las primeras computadoras, como ya lo pudieron ver, era realizar cálculos matemáticos de una manera rápida y de una manera correcta, que no tuviera errores, ¿sí? Porque pues los seres humanos pues nos podemos llegar a equivocar en algunas operaciones matemáticas. Una computadora o una máquina pues es muy difícil que le ocurra algún error y demás. Sí, esto digamos que fue lo primero que comenzó a aparecer en la parte de las computadoras. Ya vimos el ábaco, que fue lo primero, después la pascalina, y ahorita estamos en la parte de la máquina de diferencias de Babbage, que se le considera la primer computadora, ¿sí? Pero para que todo esto se pudiera desarrollar, pues tuvo que pasar bastante tiempo. Fue entonces hasta 1944 cuando se construye en otra universidad, ahora en Harvard, ahora sí ya de este lado de acá, en el continente americano, la Mark I, que esa pues podríamos también considerarla como pues ahora sí ya una computadora como tal, o fue ya un poco más ampliada la capacidad como tal, pero pues imagínense, tuvieron que pasar más de 100 años para que pues se pudiera dar este avance. Estamos hablando de 1823 a 1944, pues tuvieron que pasar más de 100 años para que se pudiera dar este avance y se pudiera evolucionar a una máquina un poco más avanzada de la que Babbage en esos años propuso. Entonces, esta primera computadora, pudiéramos decir, es la Mark I, que fue diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken, que fue el primer, pues digamos, el pionero en esta parte, ¿sí? Por aquí tengo una solicitud. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Voy muy rápido, voy muy despacito. Va bien. Muy bien. Ninguna. Oiga, profe, entonces Sí, queda así dígame. para esto que vamos a hacer de la línea del tiempo, queda así como que la Pueden ir primera sacando la computadora, información más importante. Por que la ejemplo, ahí no computadora se fue creada menciona. por Charles. ¿Me Charles escuchas, Babbage Bob? fue, Sí, digamos que ¿verdad? fue la primer La primera. computadora que se le puede Desde ahí considerar. vamos a iniciar en la línea del tiempo. Puede ser desde ahí, puede ser desde ahí. Ahí si ustedes se fijan, nada más les mencioné que digamos, lo primero que se considera el inicio de la computadora, pues es el ábaco, que técnicamente pues no es digamos la primera computadora, sino el primer dispositivo mecánico que nos ayudaba a nosotros a hacer sumatorias, en este caso. Ahí no menciono también en qué época apareció, porque es muy difícil definir. Ahí hay varios detalles ahí con dónde apareció el ábaco o quién fue, qué civilización fue la que lo empezó a utilizar, ¿sí? Pero pueden empezar si gustan desde la parte de la primera computadora que fue en 1823, se la propuso este señor Charles Babbage y la echaron a andar.
como una máquina de diferencias, así se le llamaba en ese tiempo. No se le conocía como computadora porque todavía no existe el concepto, o sea, era como que un nuevo invento que estaban probando para realizar estas operaciones matemáticas de una manera más rápida y más exacta, ¿sí? Pero pueden comenzar desde ahí, si se fijan, estamos hablando de 1823, pero como les digo, hay algunos dispositivos que se consideran como que los primeros o los pioneros en esto de realizar operaciones matemáticas, que como les vuelvo a repetir, una computadora, esa es su función básica, realizar ciertas operaciones, que la mayoría son matemáticas, aunque no lo veamos así, para poder solucionar ciertos problemas. Sí, hoy en día pues, ya nos resuelven casi la vida, ¿verdad? Pero pueden comenzar, como les digo, desde ahí, digamos la línea del tiempo desde ahí. La primera computadora aparece en 1823, máquina de diferencia se le conocía, creada o propuesta por Charles Babbage. Digamos, ese pudiera ser el primer dato histórico de su línea del tiempo o su cuadro cronológico. Recuerden que pueden hacer línea del tiempo o pueden hacer su cuadro cronológico, es similar, ¿vale? Muy bien. Bueno, voy a continuar entonces. Como les digo, estos son datos de hace bastante tiempo, pero que les pueden ir sirviendo para hacer su línea del tiempo, su cuadro cronológico y ya posteriormente enviármelo, ¿vale? Bueno, tenemos entonces en este tiempo, pues ya la idea de este señor, pues en 1823, dijimos ya pasaron más de 100 años, hasta 1944 fue que apareció en la Universidad de Harvard entonces la famosísima Mark I, que de hecho ustedes buscan o indagan sobre información de esta máquina, esta primer computadora, les van a aparecer ahí algunas imágenes de cómo se veía y algunas otras cositas más, ¿vale? Bueno, entonces esta máquina no estaba considerada en ese tiempo como una computadora electrónica. De hecho, todavía ese tipo de máquinas se consideraban de tipo analógicas, no digitales. Entonces, por esa misma razón tampoco pues, pudiéramos nosotros considerarla como una computadora electrónica, ya que no era de propósito general, no era ese su propósito, que fuera una máquina, una computadora electrónica. Y su funcionamiento solamente estaba basado en dispositivos electromecánicos pues, llamados relevadores, entonces, de una manera muy diferente a las computadoras de hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no era ese su objetivo. Lo que estaban haciendo era trabajar con otra tecnología, estamos hablando de 1944, ya llovió, ya es hace bastante tiempo de todo esto y no había la tecnología suficiente como la que tenemos hoy en día. Entonces, por esa razón, era la computadora no funcionaba similarmente a las de hoy en día, era un funcionamiento un poco diferente, además de que tenían que tener las personas que lo manipulaban o la manipulaban conocimientos muy técnicos, porque como se menciona, pues funcionaba por medio de dispositivos electromecánicos, entonces no era muy sencilla de manipular, ¿vale? Ya 3 años después, pasó muy corto tiempo cuando se dieron cuenta que se podía desarrollar un poco más todo esto de la computadora y que tenía algunos fines pues que les podían ser de utilidad, más que nada en las universidades para el aprendizaje y demás. La mayoría de los, pudiéramos decir, inventos o de las creaciones se dan en las universidades o en las grandes universidades o por lo regular, aunque pues a veces nos suena un poco raro, también en la parte militar. En la parte militar ha habido muchos avances tecnológicos y científicos y eso todo ha venido a cambiar parte de nuestras vidas cuando ya los implementamos en nuestra vida cotidiana. Las computadoras, de hecho, también tenían ese fin, que más adelantito ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno, en el 47 o en 1947 se construye en otra universidad, ahora en Pensilvania, también acá en nuestro continente americano, la ENIAC, que pues por sus siglas en inglés significa Electronic Numerical Integrator and Calculator. En este caso fue la primera computadora electrónica. Esta computadora ya era electrónica, ya no funcionaba como la ENIAC, como la Mark I, perdón. Ya la ENIAC lo que hacía era funcionar como una computadora electrónica puramente. Ya no funcionaba por medio de dispositivos electromecánicos, ya era su funcionamiento totalmente electrónico. Entonces tuvieron que pasar 3 años solamente para acceder a este avance, ya iba avanzando un poco más rápido entonces la tecnología a comparación de 100 años antes que tuvieron que haber pasado para que llegara hasta la Mark I.
¿sale? Entonces, tenemos esas dos computadoras que se pudieran considerar, la ENIAC y la Mark I, que la ENIAC ya se le consideraba una computadora totalmente electrónica y la Mark I, que era una computadora que funcionaba por medio de dispositivos electromecánicos. Entonces, esa fue la evolución que ocurrió del 1944 al 47, ¿sí? Después teníamos en esa misma época otra computadora que también se desarrolló, que fue la EDVAC, que es Electronic Discrete Variable Automatic Computer. En este caso, pues, era una computadora muy similar a la ENIAC y que fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4000 bulbos, que era lo que se utilizaba. Los bulbos, en este caso, era lo que utilizaban en esas épocas las computadoras. Ya más adelante vamos a ver en las clasificaciones que vamos a ver enseguida por qué y para qué se utilizaban y cómo es que estas computadoras pues dejaron de ser utilizadas o esta tecnología de ser utilizada porque pues no era la más eficiente o la más eficaz, ¿sí? Y en este caso esta computadora o este tipo de computadoras, incluida la ENIAC, pues usaban un tipo de memoria basada en tubos llenos de mercurio, por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardo, ¿no? Entonces ya por eso era considerada electrónica. ¿Por qué? Porque se comunicaba por medio de señales eléctricas. Si ya era un dispositivo electrónico, se le podía considerar. Entonces, hemos mencionado la Mark I, la ENIAC y la EDVAC. Son tres tipos, pudiéramos así decir, de computadoras que existieron en esa década, que estamos hablando de los 40, ¿sí? Antes de que se diera la clasificación de las primeras generaciones de computadoras, que es a lo que vamos a pasar en la siguiente década. Entonces, esta computadora, que fue diseñada por un señor que se apellidaba von Neumann, fue su idea principal o el objetivo principal de este equipo era permitir que en la memoria coexistieran datos con instrucciones, ¿sí? Para que pues entonces la computadora pudiera ser programada en un lenguaje, o sea, se pudiéramos comunicarnos con ella y no por medio de alambres que eléctricamente se interconectaban, como se utilizaban anteriormente, por ejemplo, las terminales telefónicas, a alguien que le haya tocado revisar esa parte, que era conectar un cable aquí, desconectarlo acá, conectar un cable acá, desconectarlo acá. Ya no era algo que fuera muy productivo, que nos fuera de ayuda, entonces este señor von Neumann lo que pretendía era que se crearan lenguajes específicos para comunicarnos con la computadora y que ya no fuera todo por medio de cablecitos y de desconectar y de conectar cables. Eso era lo que quería que evolucionara este señor, ¿sí? Entonces, en este caso, en la ENIAC era como funcionaban. Era por señales eléctricas, pero no era una manera muy sencilla la que se utilizaba para que hubiera comunicación con estos equipos. Entonces este señor von Neumann lo que pretendía era pues que esa parte mejorara, que cualquier persona pudiera manipular estos equipos sin necesidad de tener algunos conocimientos tan técnicos, ¿sí? Entonces todo este desarrollo de las computadoras a partir de esta parte o de esta propuesta de este señor se suele dividir entonces por generaciones. Digamos que ya a partir de aquí los autores o los que se dedicaron a toda esta parte del estudio de cómo se evolucionó en la computación, dijeron, bueno, a partir de aquí entonces vamos a dividir por medio de evoluciones perdón, de etapas, o de, en este caso, pudiéramos llamarle así, la evolución que sufrió, la dividimos por medio de etapas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo dividieron en generaciones y el criterio que se determinó para que cada generación tuviera cierto espacio o abarcara cierto espacio de tiempo, no está todavía muy definido. Como les digo, hay autores que dicen que son 6 generaciones, otros que dicen que son 5, nosotros nos vamos a limitar a 5, pero todavía no está muy bien definido. Por esa razón todavía se discute si son 5 o 6 generaciones, ¿sí? Pero nosotros en que nos vamos a basar en el curso para, digamos, definir cada una de las generaciones son en 2 requisitos. El primer requisito, la forma en que están construidas las computadoras. Eso es uno de los requisitos para pertenecer o no a una generación de computadora. Y otro requisito, en qué forma nosotros nos comunicamos con ellas, ¿sí? Conforme ha ido evolucionando la computación, generaciones de computadoras, ha ido evolucionando también la parte de cómo nos comunicamos con ellos, toda esta parte, ¿vale? Bueno,
¿Dudas, preguntas hasta Profe. aquí? Sí, dígame. Entonces, este señor von Neumann es el que propició el de las entradas y salidas que tienen lo que es el hardware, ¿no? Propone algo similar a lo que vemos, por ejemplo, en los sistemas informáticos. Nosotros y su modelo de él, digamos que más bien en el modelo que él propuso está basado todo el sistema informático de hoy en día. Recuerden que yo les mencioné en clases pasadas que todo sistema informático está basado en 3 etapas. Entrada de información, capta la información el equipo, yo se la introduzco, los datos que yo quiero que procese. La segunda etapa es esa precisamente, el proceso, y me arroja datos de salida. Von Neumann lo que propuso es, bueno, nosotros como seres humanos, pues se nos va a hacer muy difícil estar conectando y desconectando cablecitos y estarnos comunicando con las computadoras, pues de esa manera es muy difícil, para la gente no se le va a hacer fácil, entonces él propuso que se crearan lenguajes para que la computadora nos pudiera entender. De hecho, un lenguaje que se utiliza pues, es el lenguaje binario, que hoy en día utilizan todas las computadoras. Entonces, digamos que él sentó las bases de las computadoras digitales que hoy en día utilizamos, ¿sí? Que nos permiten, pues sí, como dice, que haya comunicación o que podamos interactuar nosotros como usuarios con el hardware y también pues con el software, porque anteriormente no se utilizaban de esa manera las computadoras. ¿Por qué razón? Porque pues el desarrollo tecnológico no lo permitía y pues no había tampoco los recursos para que nosotros como usuarios las pudiéramos utilizar como hoy se utilizan. Sí, pero este señor sentó, digamos, las bases de lo que hoy en día es las computadoras digitales. Muy bien, duditas por ahí, preguntas de alguien más. Voy muy rápido, voy muy despacio. Así va bien, profe. Muy bien. Oiga, profe, todo esto que estamos viendo ahorita, todo eso va a ir integrado en la línea del tiempo. Es que como estoy tomando notas, más o menos de lo que vamos viendo, creo entender que usted de todas maneras nos va a enviar el documento, ¿verdad? Sí, el documento se los enviaría. Ahí pueden ir rescatando, porque, como les digo, en 1823, de 1823 a 1944 pasaron 100 años, un poquito más, donde no hubo, digamos, ningún avance tecnológico en el campo de la computación. Pero ya, por ejemplo, si se fijan, del 44 al 47, pues ya se elaboraron, ahí estaba del 44, se crea la Mark I, ¿no? Entonces luego al 47 ya estaba la ENIAC y la EDVAC, que son 2 equipos o 2 computadoras de esa época. Entonces, esas fechas pudieran ustedes irlas rescatando para su línea del tiempo o para su cuadro cronológico. Oiga, profe, y aquí de 1944 de Harvard, la Mark I, la tengo yo como computadora electrónica, pero en 1947 la ENIAC fue la primera computadora electrónica. Entonces, ¿hay dos? ¿O una es acá y otra es allá? Sí. Ah, ok. La Mark I es en el 44. Digamos que esa fue la primera que ya se consideró la Mark I. Y luego en el 47 es donde hay dos. Que es en el 47 es donde hay dos. Me regreso un poquito para acá. En el 47 en la Universidad de Pensilvania es donde se crea la ENIAC y la EDVAC. Digamos que eran 2 computadoras hermanas, pudiéramos así decir. Ok, está bien. Gracias. Lo que muy bien. Sí, igual como les digo, las fechas las pueden ir revisando. Ya si tienen duditas me pueden ir preguntando, no hay problema. Está bien, gracias. No, sí, por nada. Bueno, continuando entonces. Hemos visto hasta ahorita entonces la parte referente a estas 3 computadoras, podemos decir la Mark, la ENIAC y la EDVAC, que son 3 computadoras de esa época de los 40. Ya vimos entonces que por medio de 2 requisitos nosotros vamos a poder ir definiendo cuáles son las generaciones de computadoras que podemos en este caso encontrar. ¿Sí? Me voy a pasar ahora sí a las generaciones de computadoras. La primera generación, igual eso también pueden irlo, no sé, como apunte y demás, porque nos va a servir más adelante. La primera generación abarca, según la mayoría de los autores, la década de los 50. Digamos,
La Mark I aparece en 1944 y al 47 aparece la ENIAC y la EDVAC. Y a partir de la década de los 50, que pues ya estaba muy cerca, comienza entonces esta clasificación de generaciones de computadoras y se conoce entonces como la primera generación, la que abarca toda esta década de 1950. ¿Sí? Y en esta generación la particularidad o lo que tenían en particular estas máquinas era que eran pues muy grandes, abarcaban tal vez el espacio de un salón grande o de un cuarto gigantesco y eran muy costosas. Por esa razón solamente las universidades las podían poseer. ¿Sí? Estas máquinas tenían dos características muy importantes que las diferenciaban de otras. La primera, que eran construidas por medio de tubos de vacío. La segunda es que eran programadas en lenguaje de máquina. Ya existía un lenguaje para comunicarse con ellas, pero era un lenguaje que nosotros en el argot de programación y de informática le llamamos lenguaje de bajo nivel. Entonces, en este caso, esas eran sus dos características de las computadoras de esta primera generación, que como les digo, abarcó la década de los 50, digamos, la primera generación del 50 al 59 tal vez, o poco antes de finalizar. Esta primera generación entonces eran computadoras muy grandes y muy costosas, esas características que podemos encontrar. Y pues no pudiéramos mencionar alguna en específico porque de ahí pues hubo varia evolución y demás, y podemos encontrar ahí algunas imágenes en internet si indagamos con fotografías de computadoras que abarcaban mucho espacio y que tenían muchos cables y muchos tubos de vacío que eran como especies de bombillas o de focos incandescentes que ya se dejaron de hecho también de usar, etcétera. Entonces eran computadoras muy muy arcaicas que pues formaron parte de la primera generación. Teníamos entonces la segunda generación. La segunda generación comienza cerca de la década de los 60. Aquí hago un pequeño paréntesis, igual también si lo quieren agregar en su línea de tiempo, su cuadro cronológico. La segunda generación se empieza a desarrollar cerca de los 60 porque, como dato ahí curioso, en 1957 se lanza el primer satélite que orbitó, digamos, la Tierra, que fue por parte de Rusia, el Sputnik. Por eso lo del nombre de la vacuna que le pusieron estos rusos. Entonces, en esa época lo que había, porque pues se supone que todo esto tiene que ver también con historia, pues es que estaba la famosa Guerra Fría, entonces por esa razón, si ustedes se fijan, de 1940 y tantos, que fue cuando termina la Primera Guerra Mundial, al 60, que es donde vamos en la generación de computadoras, hay mucho avance tecnológico. ¿Por qué? Porque, pues, como les vuelvo a repetir, todos los avances militares, pues, ayudaron también a que esto evolucionara. Por esa razón, si se fijan, de la década del 50 al 60, pues hubo mucha evolución, ¿sí? Porque las máquinas en esta generación, que fue la segunda, siguieron evolucionando. ¿Por qué? Porque pues había, digamos, carrera tanto por llegar a la luna, porque en ese tiempo todavía se supone que no llegaban a la luna, y pues también en el ámbito militar. Por esa razón hubo un desarrollo de computadoras bastante amplio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en esta generación? Ya las computadoras eran mucho más pequeñas de lo que eran en la década anterior y en la generación anterior, y su capacidad de procesar información también aumentó, ¿sí? Entonces, en esta época se empieza a definir la forma de comunicarse con las computadoras. De hecho, si ustedes les gusta indagar y demás, podrán darse cuenta que en esta década y durante esta generación de computadoras es cuando se empiezan a dar las comunicaciones por medio de correo electrónico, o lo que sería el inicio del correo electrónico, que de hecho se podía dar comunicación entre universidades, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto fue avanzando a pasos agigantados de la década del 50, que empieza la primera generación, a nuestra época, ¿sí? Se empiezan a ser más pequeñas y menos costosas las computadoras, se empieza a ver la manera que se comuniquen como se debe, o, digamos, de una manera más sencilla, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ya en esta época es cuando se crea la parte de la programación de sistemas. Ya encontramos ahí sistemas, o en este caso las computadoras ya podían contener sistemas un poco más avanzados, como les vuelvo a repetir, que procesaban mejor la información. Ya había una evolución muchísimo más amplia en comparación de décadas anteriores.
¿Qué características diferenciaban a la segunda generación de la primera y también de la tercera, que es a la que vamos a pasar? Que estaban construidos con circuitos transistores, ya no era por medio de tubos de vacío, y que se programaban en nuevos lenguajes llamados de alto nivel. Si ustedes recuerdan, en la primera generación les mencioné que las computadoras de la primera generación utilizaban lenguaje máquina o lenguaje que nosotros le llamamos de bajo nivel. Ya en la segunda generación existían lenguajes más sencillos que eran, digamos, de alto nivel porque eran más sencillos para nosotros como usuarios manipularlos. Entonces era una evolución constante y que nos llevó a la tercera generación, la cual en este caso pues comienza desde la década de los 60 ya casi a finales. Digamos que la segunda y tercera generación abarcan la década de los 60 una y otra, la segunda generación principios, la tercera finales y un poquito de la siguiente década, y que pues ya era en este caso o tuvieron un avance muy significativo las computadoras. Si se fijan, el avance fue muchísimo mayor en comparación de años anteriores. Entonces, con todo lo que progresó en la década de los 60, la electrónica y avances en comunicación que hubo también en esa década, fue que las computadoras de esta misma década de los 60 surge la tercera generación, ¿sí? Y esta generación, podríamos nosotros decir, que se inaugura con una computadora de esta marca muy famosa, que me parece que todavía hacen equipos, IBM, ¿sí? La cual era la famosa IBM 360 que se lanzó al mercado en 1964. Ya en esa época ya se estaban construyendo computadoras para usuarios domésticos, ya no solamente se construían computadoras para universidades o para personas que supieran utilizarlas al 100%, sino que ya se empezaron a crear computadoras para usuarios domésticos. Con esta IBM 360, que se lanzó en abril del 64, fue que se inaugura de alguna manera la tercera generación, la cual podríamos nosotros decir que se diferencia de la segunda y de la primera y a su vez de la cuarta, porque su fabricación electrónica estaba basada en circuitos integrados y era muy parecida a su fabricación a la fabricación de hoy en día. Parecida porque no era igual. Hoy en día ya tienen otro tipo de fabricación los equipos. Y otra característica, su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. En esta época fue cuando aparecen los sistemas operativos que nos permiten a nosotros como usuarios hacer un uso más sencillo de nuestro equipo y no batallar tanto a la hora de estarlo utilizando como se batallaba con las de primera generación o segunda generación, ¿sí? Esta parte entonces de la tercera generación, ¿sí? Tenemos una cuarta generación que es ya, digamos, más cercana a las computadoras que utilizamos hoy en día. En la cuarta generación aparecen los microprocesadores, ¿sí? Que pues son un gran adelanto de la microelectrónica. Hoy en día ya todos los dispositivos utilizan microprocesadores o procesadores, ¿sí? Los procesadores, ya habíamos mencionado, son circuitos integrados de muy alta densidad y con una velocidad que es muy impresionante a la hora de realizar cálculos matemáticos. Pueden realizar miles o tal vez millones, algunos de ellos, de cálculos en un minuto o tal vez en un segundo. Entonces, esto ayuda a que los equipos sean más rápidos para procesar información, ¿sale? Las microcomputadoras, que ya eran computadoras muy parecidas a las que usamos hoy en día, con base en estos circuitos, son extremadamente pequeñas y baratas. Bajó el costo de fabricación, bajó también el volumen que ocupaban de espacio y con ello pues las personas ya podían adquirir un equipo muchísimo más fácilmente que en la tercera generación, por ejemplo. Y ya se comenzó con la producción industrial también de los equipos, como hoy en día se conoce. Aquí es donde nacen entonces las computadoras personales, que son las computadoras que utilizamos todos hoy en día, ¿sí? Y que pues hoy en día ya pues las utilizamos en muchas áreas, como lo mencionábamos en clases pasadas, ¿sí? En este caso ya podíamos ver más de cerca la revolución informática, ¿sí? Que en este caso pues ya es la época, digamos, en la que vivimos. Y tenemos por último la parte de la quinta generación, ¿sí? Digamos que la cuarta generación abarca parte de la década de los 70 y parte de la década de los 80, que fue cuando se empieza a desarrollar todo esto de los microprocesadores. Generación en vista de que pues ya toda la microelectrónica va avanzando
pues muy rápido, la sociedad industrial pues se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software. No solamente se puede desarrollar los equipos, la parte del hardware, sino también el software y los sistemas que permiten que las computadoras las podamos manipular nosotros como usuarios. Entonces ahí es donde surgen las competencias por el dominio del mercado de la computación. Ahí empiezan las grandes corporaciones como Apple, como Windows, bueno, Microsoft más bien, que saca a la venta su sistema operativo Windows. Vemos también algunas marcas muy famosas de computadoras como HP, que es una marca muy viejísima y que comenzó con toda esta evolución, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto con base en la demanda que había por equipos de computación o computadoras para los usuarios domésticos que somos nosotros hoy en día. ¿Sí? Entonces, en este caso, no se ha podido, o tal vez hoy en día pues ya se alcanzó, pero en esta época todavía no se podía alcanzar el nivel deseado de capacidades para que haya comunicación y demás, ¿sí? Entonces era todavía un poco difícil comunicarse, un poco difícil manipular los equipos, pero ya era más sencillo que en generaciones anteriores. Hasta que en el año de 1983 en Japón se lanza el programa de quinta generación de computadoras, que los objetivos que tenía era de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados, que fueran fáciles de utilizar, que fueran baratas de producir y que pudieran venderse en cualquier parte. ¿Sí? Entonces, con esos criterios fue que se empieza todo esto de pues, la computación y que todo el mundo pudiera adquirir una computadora y manipularla de la manera más fácil, ¿sí? Y en Estados Unidos, pues es también donde se empieza toda esta actividad, ¿sí? Con un programa que persigue objetivos pues semejantes a los que se idearon en Japón en esa época, que se resumen en 2 puntos. Procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, que hoy en día lo podemos ver con los teléfonos celulares, las tabletas y las laptops que ya podemos transportar de un lado a otro, y el manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial, que hoy en día se sigue desarrollando. Los sistemas de inteligencia artificial son la evolución de la parte de la computación o de la informática de hoy en día. Todo lo que es inteligencia artificial es, digamos, la evolución de la computación y demás, que hoy en día lo encontramos en muchos lugares, ¿vale? Con esto terminamos esta breve historia, como les mencioné anteriormente. Tenemos entonces algunos datos que podemos rescatar de lo que vimos acerca de la historia de la computación o de la evolución tecnológica que se ha dado, ¿vale? Pueden, como les digo, ir rescatando toda esa información o la que a ustedes les parezca la más correcta para hacer una pequeña línea del tiempo o un cuadro cronológico con la misma. Si a alguien le gusta indagar, también se vale. Les voy a compartir por ahí, tengo algunos materiales con más información acerca de datos históricos de la computación y demás, para que de esa forma puedan ustedes también pues desarrollar su, ya sea una línea del tiempo o un cuadro cronológico. ¿Dudas, preguntitas, algún comentario final ya para terminar con la clase? Ya es tardecito. Por mí todo bien, profe, gracias. Muy bien, ¿alguien más por ahí? Mucha información, profe, Dice Marilu. pero muy padre, ¿no? Sí, pues es bastante información. Como les digo, traté de ahí, es, digamos una síntesis porque es muchísima más información, pero es digamos la más importante. Igual ustedes pueden rescatar solamente las fechas y acontecimientos que ahí se mencionan para que no batallen tanto en estar pasando todo a su línea del tiempo y demás, ¿vale? Entonces para que no haya problemas. Por ahí Marilu quiere participar. Sí, profe, tengo una duda. ¿A dónde se tiene que enviar la línea del tiempo? ¿A su WhatsApp o a dónde? Pueden enviármela al WhatsApp o si gustan al correo. En un momento les voy a compartir mi correo y ahí en WhatsApp pues ya saben que me pueden mandar mensajito personal. Y si no, en el grupo de Facebook que tenemos, si alguien se quiere unir, si no se ha unido, pues se puede unir y ahí también me la pueden comentar publicar ahí en el grupo y yo la puedo revisar también para que no batallen tanto con alguna otra plataforma, que ya estoy revisando la manera de crear alguna plataforma u otra plataforma para que la puedan ir subiendo.
Pero por el A mí momento, me por pareció esos bien en medios, el yo creo que Facebook. más. Se me hizo cómodo, profesor, Sí, el que Facebook. ujú. Sí, a algunos se les hace cómodo por Facebook, a algunos otros se les hace cómodo por WhatsApp. Les voy a pasar mi correo también por si se les hace cómodo. Por cualquier medio se puede realizar. Por ahí creo que quiere participar Karina. Hola, buenas noches, maestro. Para unirme en el Buenas noches. Facebook, ¿cuál es a dónde es o cómo dice? Les compartí el link, ya tiene ratito en el grupo de WhatsApp, pero si gustan, ahorita terminando la clase, se los vuelvo a compartir para que quien falte de unirse se vaya uniendo. Digamos, acceden a ese link de Facebook que les voy a mandar y yo les acepto la solicitud para que Ah, puedan estar revisando el contenido en ese grupo. ok, sí, está bien. Muy bien. Muchas Por ahí gracias. veo que ese sí quiere participar. Sí, por nada. Hola, profe. Una pregunta. Hola, Emma. ¿En qué podemos hacer la línea del tiempo? ¿Puede ser en algún programa o en la libreta o cómo la podríamos hacer? ¿O es como abierto? Pues, es abierto, pueden usar, ahorita como no hemos visto alguna aplicación como tal, como Word o alguna otra aplicación, es abierto. O sea, si por ejemplo en su teléfono tienen algún editor, también se vale, ¿sí? Ahí, por ejemplo, como les decía del collage la clase pasada, pueden hacer el collage en Word y ya. O sea, me envían tal vez por correo o comentan una imagen en Facebook o me lo envían por WhatsApp, no hay problema. Sí, ahorita digamos que es abierto. Lo pueden hacer, como les digo, puede ser en una aplicación en el teléfono, puede ser en su computadora, como gusten. Más que nada de esa forma, porque creo que batallarían un poquito más si lo hacen a mano, pero si alguien lo quiere hacer a mano, me quiere enviar la foto y demás, también es libre, no tengo ningún inconveniente, no me cierro a ese tipo de actividades, no se preocupen. Gracias, profe. Sí, por nada. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra preguntita antes de terminar con la clase? Bueno. Si no hay duditas, si no hay preguntas, enseguida en el grupo de WhatsApp les comparto el link de nuevamente mi correo electrónico y como les digo, sería libre la línea del tiempo o cuadro cronológico, dependiendo de lo que gusten hacer, y me lo pueden enviar. ¿Sale? También para ahí los que tienen pendiente la parte del collage que les encargué, también me lo pueden enviar ya sea por correo, por WhatsApp o ahí mismo en el grupo de Facebook, ¿vale? Para igual que hoy me lo puedan comentar. Ok. Muy bien. Entonces, si no hay más, pues les deseo buena noche y nos estaremos viendo nuevamente el día jueves a las 8:20. Ok. Ok, Está muy bien, profesor. Muy bien. Pues, gracias y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Que descansen. Nos vemos. Gracias.